Hola chicos, vamos a hacer una autocorrección de la actividad de estados de la materia y de cambios de estado con la misma simulación que ustedes usaron. Voy a tratar de ir explicándoles paso a paso cómo deberían haber interpretado los cambios de temperatura y los cambios de presión dentro de la simulación. Así ustedes se pueden autocorregir todas las impresiones que estuvieron teniendo y escribiendo y que me entregaron en la actividad. Ustedes vieron que en la simulación tienen tres partes. Tienen la parte de estado, la parte de cambios de fase y la parte de interacción. Esta parte de interacción les había pedido que por ahora no la usáramos, ¿sí? Y trabajaran y practicaran con la de estado y cambios de fases. Vamos a entrar en las de estado. Dentro de la simulación, ustedes vieron que tienen 4 sustancias que pueden elegir y podían practicar con las 4. La primera gran diferencia que pocos de ustedes manifestaron, ¿sí?, es que cada sustancia tiene su particularidad. El neón está representado como esferas verdes muy chiquititas, ¿sí? El argón con esferas rosas un poco más grandes. El oxígeno con 2 esferas unidas por cada partícula de oxígeno, en este caso por cada molécula. Y el agua por 3 partículas o 3 átomos, ¿sí? En este caso, 2 más claritos que representan el hidrógeno y 1 más oscuro que representa el oxígeno. Nosotros durante este año vamos a aprender qué son los átomos y qué son las moléculas. Por ahora, ustedes ese tema lo han visto muy por arriba, tanto en la primaria como en primer año. Así que en vez de hablar de átomos y moléculas, vamos a hablar de partículas por ahora. Pero sepan que el agua es una partícula conformada por 3 partículas elementales, ¿sí? El oxígeno, ¿sí?, es una partícula o una molécula compuesta por 2 partículas elementales, y tanto el argón como el neón, ¿sí?, son partículas individuales. En esta simulación, lo que nosotros podemos hacer es ir a través de la palanca que está abajo del contenedor de partículas, subiendo o bajando la temperatura. A medida que uno sube o baja la temperatura, la puede ir leyendo en unas unidades que se llaman grados Kelvin, por eso la K, ¿sí? También durante este año vamos a aprender qué es la escala térmica Kelvin, pero por ahora lo único que tienen que tener en cuenta es que tiene una correlación con la escala Celsius o centígrada, que es la que usamos habitualmente nosotros, y es la que se adopta en la Argentina para medir la temperatura. Así que yo les había dicho en la consigna que iban a ver los grados Kelvin, pero les había puesto cuál era la equivalencia en grados centígrados o grados Celsius. Entonces, si nosotros subimos la palanca del calor, van a ver que las partículas, ¿sí?, empiezan a ganar más energía de movimiento, que se llama energía cinética, ¿sí? Y esa energía cinética hace que las partículas se muevan cada vez con mayor velocidad. Al principio estaban juntas y luego se empiezan a dispersar por el recipiente. Por supuesto que si hago lo contrario, en vez de aplicar la energía a través del calor, les quito energía, lo que uno usualmente conoce como enfriamiento, las partículas empiezan a perder velocidad, y al empezar a perder velocidad, empiezan cada vez a rebotar menos, a chocar menos entre ellas, ¿sí?, y tienen menos fuerza para distanciarse unas de otras. Por lo tanto, de a poco, empiezan otra vez a aglutinarse, a juntarse, ¿sí?, en el fondo del recipiente. Cuando se juntan todas las partículas, ¿sí?, y las fuerzas de interacción entre las partículas es muy grande, lo que se forma es un sólido,
¿Sí? Ustedes eso ya lo saben porque lo han visto antes. Y a medida que empiezan a ganar energía, las uniones entre las partículas del sólido se rompen y empiezan a dispersarse para tener más velocidad, pasar de a poco al estado líquido y luego al estado gaseoso. Por lo que hay dos cambios de estado, ¿sí? El primero es el que pasa a líquido, que se llama fusión, de sólido a líquido, y luego si seguimos aumentando la temperatura, vamos a ver que algunas de las partículas empiezan a pasar a la fase gaseosa porque se empiezan a separar del líquido y ahí comenzó la evaporación. Entonces es el segundo cambio de estado que se ve en esta animación. Entonces tenemos la fusión de sólido a líquido y la evaporación de líquido a gas. Bueno, habiendo hecho esa pequeña introducción y repaso a conceptos que ustedes ya conocían, vamos a resolver la consigna dada. La consigna les pedía a ustedes que analizaran dos rangos de temperatura para las 4 sustancias y observaran similitudes y diferencias en cada caso y trataran de relacionarlo con los estados de la materia y los cambios de estado. El primer rango de temperatura que les pedía era que se fijaran qué cambios había entre 28 Kelvin y 50 Kelvin, o lo que es lo mismo, entre menos 245 grados Celsius y menos 223 grados Celsius. Y la segunda parte de la consigna decía que se fijaran qué cambios había en el rango de temperaturas entre 150 Kelvin y 400 Kelvin, o lo que es lo mismo, entre menos 123 grados Celsius y 127 grados Celsius. Bueno, vamos a hacer esos dos rangos de temperatura, pero para que sea más ilustrativo para ustedes los vamos a ir haciendo por sustancia. Empezamos esta vez con el argón. Entonces vayan mirando arriba, como voy bajando la temperatura, hasta alcanzar los 28 Kelvin iniciales. Cuando lleguemos a los 28 Kelvin iniciales, vamos a empezar a tomar las primeras impresiones y a registrar lo que vemos. Estamos llegando. Bien, 28 Kelvin. Voy a darle un ratito al sistema para que se acomode a esa temperatura. Vemos que las partículas de a poco, digamos, se van uniendo o reuniendo en el fondo del recipiente. Algunas quedan dispersas. Pero podemos suponer que muchas de ellas, ¿sí?, están en el estado líquido, son las que están acá abajo, ¿sí?, y algunas de ellas tienen energía para pasar a la fase vapor, a esa temperatura. O sea que hay parte de líquido, ¿sí?, que son las que se están moviendo e interactuando entre ellas, ¿sí?, en el fondo del recipiente, y algunas de ellas tienen la energía suficiente, la energía cinética suficiente para pasar a la fase vapor. Si empezamos a aumentar la temperatura, tratando de alcanzar los 50 Kelvin, que es el rango que les pedía yo en la consigna, vemos que cada vez más partículas empiezan a ganar energía para pasar a la fase vapor. Estamos en 49, 50. A 50 Kelvin, ya todas las partículas están en fase vapor. Ya no hay ninguna depositada en el fondo, no hay ninguna que interactúe con su vecina y se quede cercana. Todas rebotan unas con otras, colisionan. La palabra colisión significa choque y se utiliza mucho en fisicoquímica para hablar de cuando las partículas chocan unas con otras, ¿sí?, o rebotan unas con otras. Me van a escuchar muchas veces usar la palabra colisión. También colisionan o rebotan contra las paredes del recipiente. Ustedes van a ver que cada tanto las partículas chocan con la tapa, con la base o con los laterales del recipiente. Eso genera lo que conocemos como presión del gas. Un gas tiene presión
porque empuja las paredes del recipiente a través de los choques que generan las partículas sobre este. Cuando nosotros inflamos un globo, ¿sí?, con el aire de los pulmones, ¿sí?, el globo se va inflando porque las partículas de gas que hay adentro golpean sobre las paredes elásticas del recipiente y por eso lo hacen expandir. Cuando nosotros atamos el globo y el globo queda armado, atado, ¿sí?, queda inflado porque el aire que tiene dentro sigue rebotando, ¿sí?, contra las paredes del recipiente y lo mantiene inflado. A eso le llamamos presión del gas. Y es uno de los temas que vamos a abordar, ¿sí?, en la primera unidad que vamos a encarar dentro de muy poquito, las próximas semanas. Vamos a hablar de la presión de los gases. Bueno, vamos a ir al segundo rango de temperaturas. Ya vimos cómo hubo un paso de líquido a vapor, ¿sí?, o sea que hubo una evaporación. Ahora todas las partículas están en estado gas. Si yo sigo aumentando la temperatura, lo único que va a pasar, como ya no puede pasar a otro estado, ¿sí?, es simplemente que ese gas o esas partículas se muevan cada vez con mayor velocidad o mayor energía cinética. Lo voy a llevar a 150 Kelvin, que era la primera temperatura del segundo rango que les había indicado yo en la consigna. Ahí está subiendo, ven que las partículas van cada vez más rápido y estamos llegando a 150 Kelvin. Si comparan con el estado anterior, cuando estábamos en 50 Kelvin, las partículas chocan mucho más entre ellas, mucho más veces chocan entre ellas y a la vez chocan mucho más veces con las paredes del recipiente, lo que se traduce en una mayor presión. Hay una mayor presión dentro del recipiente. Y ocurre que la misma cantidad de partículas, ¿sí?, por esa razón elevan la presión, porque entre ellas chocan mucho más porque tienen mucho más energía cinética, mucho más energía de movimiento. Si vamos a la finalización del rango de temperaturas, que son los 400 Kelvin que yo les había pedido, lo único que va a suceder es que van a ver que las partículas se mueven muy rápido y chocan cada vez más. Eso es porque está aumentando muchísimo la presión. Sigue aumentando la presión. Vamos por 250 Kelvin, tenemos que llegar a 400. Traten de identificar, ¿sí?, la cantidad de veces que cada una de las partículas choca con sus vecinas y choca con las paredes del recipiente. Por lo tanto, la presión va aumentando cada vez mucho más. Vamos subiendo, estamos llegando a 400. Y a una determinada temperatura, la tapa del recipiente no soportó la presión y explotó. Es como si pincháramos un globo o si lo infláramos mucho y tanto aire que tiene adentro genera tanta presión que revienta. ¿Qué quieren hacer las partículas cuando un recipiente revienta o explota? Simplemente que las partículas del gas, ¿sí?, se liberan y tienden a ocupar todo el espacio alrededor del recipiente. En este caso, la tapa de ese tanque, ¿sí?, no soportó la presión. Vamos a ver ahora lo mismo, ¿sí?, pero con el argón. Vamos a bajar el sistema otra vez a 28 Kelvin. Vamos a ver qué sucede. Lo bajamos nuevamente, estamos enfriando. Nos pasamos un poquito, a ver, 20, 27, 20, 28 Kelvin. Si ven, todas las partículas ahora están en el fondo del recipiente, todas unidas, pero no se desplazan entre ellas. Se mantienen unidas una al lado de la otra, lo único que hacen es vibrar. Las partículas en estado sólido lo que hacen es vibrar, se mueven,
¿sí? Muy cerca unas de otras, pero no se desplazan como en un líquido. Solamente se mantienen unidas por fuerzas entre partículas muy grandes, pero el movimiento no se detiene nunca. Ahí están vibrando. Cada una de estas partes que ustedes ven, ¿sí? De agrupamientos de partículas, son pedacitos del sólido. Ahí se unieron dos y quedó formado todo un sólido, ¿sí? Junto. Si empiezo a aumentar la temperatura y trato de alcanzar 50 Kelvin, van a ver que esa vibración se empieza a hacer cada vez más intensa. Lo dejamos en 50 Kelvin. Hay una vibración más intensa. Eso significa que el sistema está tratando de ganar energía. Con un poco más de energía quizá se puedan empezar a desplazar unas partículas por sobre otras y el sólido fundirse y formar un líquido. Ustedes no lo sabían de antemano, pero yo les digo que la temperatura de fusión del argón es de menos 189,4 grados Celsius. Y nosotros ahí estamos a menos 223. O sea que faltan unos 40 grados más o menos, ¿sí? 30, 40, 50 grados más para que ese sólido empiece a fundir. Pero estamos cerca en temperatura. Van a ver ahora que cuando pasemos al tercer estado que yo les había pedido, que son los 150 Kelvin, seguramente van a ver que las partículas se funden, se empiezan a desplazar unas sobre otras, sobre el fondo del recipiente, y algunas quizás tomen la energía suficiente como para evaporarse. Vamos a subir la temperatura de a poco, vamos a tratar de ir a 150 Kelvin. Empiecen a ver cómo las partículas empiezan a ganar energía. ¿Sí? Algunas siguen unidas, desplazándose entre ellas, ¿sí? En el fondo del recipiente, y otras ya se evaporaron. ¿Sí? Todas las que me pasé un poco, voy a volver a 150 Kelvin. Y a 150 Kelvin, desde el sólido que teníamos antes, directamente hemos pasado a el estado vapor. Si yo bajo un poquito la temperatura para ver cuándo se formó el líquido, vamos a ver que en algún momento las partículas en una temperatura intermedia seguramente van a tener un estado en el cual se juntan en el fondo, ¿sí? Pero se desplazan entre ellas. Y eso sería el sólido. El líquido, perdón. Esa es una temperatura donde ya hay un poco de líquido en el fondo, ¿sí? Parte es vapor, pero parte líquido, porque hay partículas, ¿sí? Que se mueven entre ellas al fondo del recipiente, sin quedar con una forma sólida. No están vibrando, sino que se están desplazando entre ellas. Y algunas tienen la energía suficiente como para evaporarse. Finalmente, con esta sustancia, con el argón, vamos a ir a la última temperatura, a los 400 Kelvin. Vamos a ir rápidamente, porque ya sabíamos que a 150 Kelvin estaba en estado vapor, así que en estado gaseoso va a quedar. Lo único que va a ocurrir es que va a aumentar la velocidad de las partículas y por lo tanto va a aumentar la presión. Sigue aumentando la temperatura, sigue aumentando la presión y estamos llegando a los 400 Kelvin. Bien. Fíjense una gran diferencia. El neón, con el neón no pudimos llegar a 400 Kelvin porque el recipiente explotó. Significa que la presión que ejercieron las partículas de argón, los átomos de neón, perdón, fue mucho mayor que los que están ejerciendo los átomos de argón. Porque los golpes que producían, los choques, las colisiones que produjeron sobre la superficie del recipiente que los contiene, fueron con mucho más energía y mucho más en número.
golpearon mucho más veces el recipiente, por eso la presión fue mucho mayor y explotó. Sin embargo, con el argón se ve que las partículas a esa temperatura se mueven con una velocidad menor, sus colisiones tienen menos energía, ¿sí? Quizá debido porque el argón tiene partículas un poco mayores o interacciones distintas, y la presión no alcanza a romper el recipiente. Eso más adelante lo aprenderemos en detalle cuando estudiemos lo que son la presión de los gases. Pero la gran diferencia entre el neón y el argón es que la presión es mucho menor para el argón que para el neón. Vamos ahora a ver qué pasa con el oxígeno. El oxígeno ahora lo vamos a llevar otra vez a 28 Kelvin, como el resto de las sustancias, y vamos a analizar qué pasa a 28 Kelvin. Ahí estamos en 28 Kelvin, dejamos que el sistema se estabilice y lo que vemos es que el oxígeno a esa temperatura, sus moléculas vibran unas alrededor de otras sin desplazarse. Por lo tanto tenemos al oxígeno en forma sólida. Para uno es sorprendente, ¿sí?, imaginarse el oxígeno en forma sólida, pero sepan que todas las sustancias conocidas, ¿sí?, pueden pasar por los tres estados cuando las condiciones de temperatura y presión son adecuadas. En este caso, a 28 Kelvin, que son menos 245 grados, podríamos obtener oxígeno sólido. El mismo oxígeno que estamos respirando, pero en forma sólida. El punto de fusión del oxígeno es menos 218 grados Celsius y nosotros estamos a menos 245 grados Celsius. Por lo tanto, estamos bastante por debajo de la temperatura de fusión del oxígeno. Voy a ir a la segunda temperatura, que es menos 223 o 50 Kelvin, y ya vamos a estar muy cerca de la temperatura de fusión del oxígeno. Vamos a ver que las vibraciones se van a hacer más intensas, ¿sí?, y las partículas van a intentar empezar, en vez de vibrar, a moverse unas alrededor de las otras, a intentar un desplazamiento. Todavía sigue siendo un sólido, pero ya está a punto de fundirse. Cuando eleve unos grados más la temperatura, vamos a ver que esa energía se empieza a acrecentar y las partículas empiezan a desplazarse unas alrededor de otra y obtenemos la fusión, el líquido. De a poco se está convirtiendo el oxígeno en líquido. Y cuando notemos que las moléculas empiezan a desplazarse unas alrededor de otras, ¿sí?, en vez de vibrar, es porque ya estamos en presencia del líquido. Bueno, tenemos el oxígeno entonces en estado líquido, algunas de sus moléculas se han evaporado, ¿sí?, y si vamos a la temperatura de 150 Kelvin, empezamos a subir, vamos a ver que todas las moléculas se van a evaporar, ¿sí?, se van a ir evaporando, van a ir ocupando todo el volumen del recipiente que las contiene. Es una de las características de los gases, ocupar todo el espacio. Y van a ir ganando energía. Bueno, ahí estamos en 175, lo voy a bajar hasta 150 para cumplir con la consigna. Y vamos a observar qué es lo que pasa a 150. A 150 ya todas las moléculas, ¿sí?, se han evaporado. Pero lo que es importante resaltar es que cada una de las moléculas no pierde su identidad, su identificación. Siguen siendo dos átomos de oxígeno unidos los que forman la molécula de oxígeno. Y por más que uno les aumente la temperatura, siguen manteniendo esa identidad.
tal cual lo hacían el argón, que era un átomo simple, y el neón también. Por eso diferenciamos a los átomos, como el argón y el neón en forma gaseosa, de las moléculas en forma gaseosa, que son átomos unidos que tienen una única identidad, ¿sí? Y que actúan como una sola partícula, rebotando, colisionando entre ellas y con las paredes del recipiente, generando la presión del gas. Por supuesto que si ahora está todo en forma gaseosa, si yo sigo aumentando la temperatura para alcanzar la última temperatura que les pedía la consigna, que eran 400 Kelvin, lo único que pasará es que el gas gana energía y empiezan a moverse con mayor rapidez las partículas y por lo tanto generan mayor presión sobre el recipiente. Ya vamos por 310 Kelvin, 320 y nos vamos acercando a la temperatura final requerida, que eran los 400 Kelvin. Recuerden que en la equivalencia de la consigna yo les decía que 400 Kelvin eran 127 grados Celsius, para que tengan una referencia de a qué temperatura que nosotros podamos asociar están estas partículas acá adentro. Están a una temperatura mayor que, por ejemplo, el agua hirviendo, que hierve a presión atmosférica a 100 grados Celsius. Estas partículas de oxígeno están a 127 Celsius. La presión no fue tanta como había sido en el neón al principio, porque no explotó el recipiente. Y por último vamos a trabajar con el agua, una sustancia bastante más conocida por nosotros, pero que tiene ciertas particularidades, que ahora la vamos a diferenciar del resto. Vamos a bajar la temperatura hasta los 28 Kelvin y vamos a ver qué sucede. Estamos bajando, seguimos bajando, ya casi llegamos. Ya estamos en 28 Kelvin. Bien, el agua, como ustedes lo vieron, el agua es una partícula, una molécula que tiene 3 átomos. Pero al solidificarse, el agua deja unos espacios, unos huecos, porque la estructura de sus moléculas no le permite, por un tipo de interacciones especiales que existen entre las moléculas de agua, acomodarse de otra manera. Es por eso que muchas veces, si ustedes han observado, ¿sí?, que congelan una botella de agua en el freezer o en el congelador de sus casas, ¿sí?, si está muy llena puede reventar o deformarse porque el hielo, que es el agua sólida, ocupa más espacio, más volumen que el agua líquida. Es en realidad por estos huecos que deja el agua al solidificarse, ¿sí? Se expande la estructura. Si nosotros empezamos a darle calor, darle energía a esas partículas de a poco, ¿sí?, para pasarlo a una temperatura mayor, vamos a ver que esas partículas, esas moléculas de agua, empiezan a vibrar cada vez con más fuerza, y al vibrar pueden empezar a romper esos enlaces que hay entre ellas y empiezan a ocupar los espacios que entre ellas había cuando estaban en estado sólido. De a poco van a ir generando una ruptura con más intensidad y el agua va a empezar a fundirse, a pasar al estado líquido. Si al líquido le aumentamos la temperatura, sus moléculas van a ir ganando energía, como pasó con las otras sustancias, y van a pasar al estado líquido, al estado gaseoso. Se va a producir la evaporación. Ya en 400 Kelvin, las moléculas de agua han ganado la energía suficiente para separarse entre ellas, lograr escaparse hacia el estado gaseoso y
empiezan a ocupar todo el espacio disponible y a generar presión sobre el recipiente. ...400 Kelvin son 127 grados Celsius, con lo cual estamos por encima del punto de ebullición o de evaporación del agua, que son 100 grados, y todas las partículas están en capacidad de evaporarse.